Piura. Sus investigaciones inciden en la nueva historia de los procesos de independencia en el Perú, la historia regional frente a una historia de visión capitalina, los procesos de construcción de las repúblicas y del Estado. Algunas de sus monografías son José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, 1883-1858, el Fondo Integral del Congreso, Historia Económica del Norte Peruano, Señoríos, Haciendas y Minas en el Espacio Regional, del Instituto de Estudios Peruanos y del Banco Central de Reserva del Perú, Relaciones de poder en el Perú Reinal, el Espacio Piurano, siglo XVIII al siglo XIX, Consulado del Perú en Guayaquil, Ecuador 2012, la lente piurana de la independencia del Perú, la lucha por la continuidad en la naciente república, 1750-1824 por el Instituto Ribagüero y la Universidad de Piura en el 2008. También es miembro asociado del Instituto Ribagüero, miembro de número de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y miembro de la Asociación Peruana de Historia Económica. Forma parte de la Secretaría Ejecutiva de los coloquios hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribagüero. Actualmente es docente e investigadora en la Universidad de Piura, el campus de Lima. El siguiente ponente, Nelson Pereira Chávez, es magíster en Historia y candidato a doctor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Sus ejes de investigación están relacionados con la participación política de los campesinados en la formación del Estado peruano y con la historia cultural regional. Es coautor del libro Historia y Cultura de Ayacucho con Antonio Zapata y Rolando Rojas en el 2008 y autor de varios artículos sobre historia republicana e historia y antropología regional. Y el último ponente, Luis Alberto Rosado Loarte, educador e investigador por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, ganador del concurso nacional Narra la Independencia de tu pueblo, tu distrito, tu ciudad, con el ensayo Infieres al Rey, el pueblo de San Bartolomé de Huacho en el proceso de independencia 1912-1922. Ha participado en proyectos de digitalización e indexación en el archivo del Obispado de Huacho, financiados por la British Library. Labora en el Archivo Regional de Lima desde el año 2015 hasta la actualidad. Empezamos la mesa con la ponente Elizabeth Hernández García. Fuertes aplausos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este seminario y en especial a David Morán por la invitación y por seguir apostando por las miradas regionales, ¿no? Voy a leer para ceñirme al tiempo. Quisiera compartir con ustedes en realidad algunas reflexiones, ¿no? sobre cuestiones a las que pienso que hay que seguir dándole vueltas camino al bicentenario y también considerando las agendas nacionales de celebración, ¿no? El Perú, como es la última república, una de las últimas repúblicas hispanoamericanas en proclamar su independencia, pues será también la que celebre 2024, cuando se mire el bicentenario, ¿no? Estas celebraciones también podrían extenderse pues, hasta el 26, considerando el bicentenario de la rendición del Real Felipe del Callao, ¿no? Es decir, que si nos ponemos como meta la celebración de los bicentenarios de la independencia, parafraseando un poco el título de una publicación de Augusto Tamayo, ¿no? El bicentenario de la independencia, tenemos aún algo más de tiempo, ¿no? De otro lado, hay precedentes historiográficos, pues en otros países que celebraron antes el bicentenario se vienen publicando muchos títulos al respecto. Así que lo que creo que tenemos que hacer es llegar al bicentenario de la independencia con un mayor conocimiento de los distintos niveles de complejidad que revistió el proceso de independencia, o si se quiere, la revolución de la independencia. Y uno de esos niveles complejos es la historia regional. Para ello se tienen que seguir desentrañando las historias locales y vamos camino a ello. Siguen muy lejos. Ayer se presentó en este seminario un libro sobre la independencia de Tarma, ¿no? De Gustavo Montoya. Es en esta y en otras líneas de análisis que debemos seguir planteando temas. Ya desde hace algún tiempo se viene replanteando el discurso nacional sobre la independencia peruana. Este replanteamiento en el ámbito académico ha suscitado revisiones historiográficas, congresos, mesas de trabajo, publicaciones que contemplan nuevas interrogantes acerca de qué celebramos cuando celebramos la independencia. En esta línea destaca, por ejemplo, el congreso organizado por la Academia Nacional de la Historia en 2005, titulado Pueblos, Provincias y Regiones en la Historia del Perú, que trajo consigo la publicación con este mismo título.
También sirve como referente el concurso de 2014, Narra la Independencia desde tu pueblo, tu distrito, tu ciudad, que ganó, que nos acompaña Luis Alberto Rosado Loarte, ¿no? El congreso de este mismo nombre, también titulado Las Independencias antes de la Independencia. Y últimamente, el libro coordinado por Manuel Chus y Claudia Rosas, El Perú en Revolución. Todos estos eventos han puesto la inquietud en el papel de las regiones en la independencia. Y esto último ha traído consecuencias positivas en la actualización de la información histórica sobre procesos conocidos y desconocidos en la historia de la independencia. Al día de hoy, los congresos y seminarios sobre la gran temática independentista peruana procuran incluir mesas o capítulos dedicados a la historia regional, y en eso hemos avanzado. Dentro de esta historia es indudable el interés que tuvo el norte peruano a fines del periodo virreinario. No es claro el momento en que se empezó a gestar un sentimiento o una identificación con la propia localidad. Lo que se advierte para fines del siglo XVIII, tal vez a consecuencia de las reformas borbónicas, es la afirmación de la ciudad, del pueblo o de la vecindad a través, sobre todo, del frente económico y de la búsqueda de beneficios para los propios lugareños. Desde el último tercio del siglo XVIII se aprecia en la documentación un discurso político local propio, una conciencia de pertenencia a un espacio, una primacía por ser del lugar. El cerrado círculo del Cabildo Catedralicio Trujillano es el mejor ejemplo. Silvestre de Carrión, presbítero que aspiraba a una canonjía, protestó porque la terna la encabezaba alguien que no formaba parte del obispado. Silvestre habla de ideas como la preeminencia de los patricios beneméritos del lugar versus los foráneos, dejando constancia con estas expresiones de la existencia de un círculo de redes y contactos donde la oriundez importaba mucho, así como el que los cargos de más peso en el obispado recayeran en conocidos de toda la vida, de vecinos o avecindados, expresiones que me parecen muy sugerentes al momento de hablar de los pueblos a fines del siglo XVIII y en la propia historia de la independencia. De otro lado, en el periodo de las Cortes de Cádiz, volvió a hacerse elocuente similar discurso. A través de sus diputados en la península, las distintas vecindades norteñas buscaron reafirmar privilegios, potenciar la economía, solicitar gracias especiales. Algunas veces argumentaron tener títulos de nobleza distintos a los estrictamente nobiliarios. Una ciudad representativa a este respecto fue Piura. La vecindad piurana se consideraba la primera en servir al rey, al haber sido la primera ciudad fundada por los españoles en el Perú. Siguiendo esta línea, el Cabildo de Piura era el más antiguo del Perú, una connotación de élite que la superponía sobre otras vecindades en el virreinato del Perú. En las instrucciones que le fueron dadas al diputado Cortes por Piura, José Antonio Sánchez Navarrete, el Cabildo le decía que debía procurar la conservación, cito, la conservación de sus fueros, honras, mercedes, franquicias, gracias y propios que han merecido por su lealtad, antigüedad y servicios desde su fundación, fin de comillas. Es decir, en España, el diputado piurano sería el encargado de recordar los méritos del Cabildo. El Cabildo trujillano, por ejemplo, solicita se crease en esa ciudad un tribunal de minería. Todas estas consideraciones y otras más condicionaron un determinado discurso político muy celoso de sus prerrogativas y de su poder, el cual se va a potenciar pocas décadas después. Como sabemos, el norte peruano proclamó su independencia, hablando de la Intendencia de Trujillo, entre 1820 y 1821, constituyéndose en el primer gran espacio en hacerlo, gran espacio. Si bien existieron grupos partidarios de la causa patriota, las sucesivas proclamaciones se debieron sobre todo a la actividad que realizó en este sentido el recién nombrado intendente de Trujillo, José Bernardo de Tagle. Este se convirtió en uno de los grandes apoyos que tuvo José de San Martín en esa parte del territorio. No se descarta que Torre Tagle, al igual que muchos otros peruanos, intentara liderar un movimiento peruano de independencia, al menos así lo refieren algunos documentos como una posibilidad. Queda aún por investigar las redes de contacto que este noble limeño tuvo en la Intendencia de Trujillo, pues en virtud de esos contactos se explicaría en buena parte la temprana declaración de la independencia. El hecho indiscutible es que aquí José de San Martín encontró una importante base de apoyo a la causa patriota. Hombres, dinero, medicinas llegaron desde este espacio,
como bien lo acredita la riquísima correspondencia entre Torre Tagle y San Martín. Con el apoyo del norte peruano, San Martín pudo conquistar meses después la capital del Perú. Sin embargo, lejos estemos de una mirada romántica sobre la independencia. Como en el resto del territorio, no todas las proclamaciones fueron bien recibidas por la población y por las autoridades. Junto con las voces de independencia, patria y libertad, se denunciaron otras: presión, coerción, intimidación. Fue el caso de Piura, donde el 3 de enero de 1821 llegó una carta de Torre Tagle en la que decía que si no proclamaban en esta ciudad la independencia, una flota armada arribaría al puerto de Paita. Temeroso el cabildo, se reunió y, según la documentación, junto con un significativo apoyo popular, proclamó la independencia al día siguiente, 4 de enero de 1821. Otro caso fue el de Maynas, donde acusaron una carta de Torre Tagle amenazando con retirar el situado si es que no se proclamaba la independencia. Tanto en Trujillo como en Maynas, las historias de sus respectivos obispos son ejemplos elocuentes de un bando realista fuerte que fue perseguido por los patriotas. El obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil, se opuso a la independencia y fue enviado al exilio por el gobierno de San Martín en 1821. En torno al obispo, un grupo de canónigos de ese obispado denunció una gran presión por parte de Torre Tagle en el cabildo en el que se iban a decidir las medidas a tomar, si proclamar la independencia o defender la ciudad de los patriotas. Lo que evidencia esta acusación es que la independencia en Trujillo no contó con el visto bueno de la vecindad en su conjunto. Hubo discrepancias y luego hubo persecución. En el caso de Maynas, su obispo, Hipólito Sánchez Rangel, decidió voluntariamente abandonar el obispado para intentar refugiarse en Brasil. Esta opción la tomó en virtud de haber recibido noticias de que los patriotas venían a prenderlo. Dejó el obispo una interesante documentación que nos puede ilustrar suficientemente sobre esta particular historia de la independencia norteña, en este caso del Oriente. Así, mientras el resto de las ciudades del norte se adherían con muchas desavenencias a la causa patriota, en Maynas se organizó una contrarrevolución, la cual fracasó un año después. Otro movimiento contrario a la patria se desarrolló en Cajabamba, Cajamarca, develado por las fuerzas enviadas por Torre Tagle al mando de Andrés de Santa Cruz en julio de 1821. De tal manera que estas primeras proclamaciones de independencia supusieron amenaza, negociación y pocas contiendas bélicas. Con sus bemoles, la independencia del norte se proclamó y este espacio se constituyó en el centro del poder patriota en el Perú en los primeros meses del año 1821. Esta última idea es muy interesante, pues nos está mostrando una intendencia de Trujillo que se constituye en el primer gran espacio de poder del gobierno del Perú independiente, de tal manera que los partidos que dependían de esta intendencia tuvieron a Trujillo como la primera capital administrativa del Perú patriota. En ese sentido, desde el inicio de su vida independiente, el norte intentó marcar distancia respecto a Trujillo primero y a Lima después, buscando no modificar el statu quo. Piura, por ejemplo, no aceptó las autoridades que le impuso el marqués de Torre Tagle. La vecindad se reunió en cabildo abierto y decidió no recibir al nuevo gobernador y comandante militar de la provincia. En otra oportunidad, se volvieron a reunir para acordar lo mismo respecto al nuevo comandante militar de Piura. La primera vez, Torre Tagle negoció y cedió. La segunda, volvió a la amenaza de una invasión armada. Estos datos ponen en evidencia de nuevo un espacio local que desestima a autoridades foráneas y sobre todo impuestas desde fuera de la vecindad. Hay una conciencia muy clara de prerrogativas propias, de una tradición secular que se desea se conserve. Pero Torre Tagle también representa la ruptura que en las relaciones de poder local supuso la independencia. Las provincias norteñas, a similitud de lo que hicieron en las Cortes de Cádiz, pidieron gracias económicas, pero ahora argumentando su contribución a la patria. Lambayeque interpuso un oficio a Lima en octubre del 21, dando cuenta del desagrado que entre su clase mercantil se había producido por la habilitación de Huanchaco como puerto mayor y como menores de Pacasmayo, con el que comerciaban más. Los lambayecanos recordaron al gobierno de Lima
que Lambayeque había proclamado la independencia el 27 de diciembre de 1820, días antes que Trujillo, y que además contribuyó a la causa patriota con dinero, alimentos, mulas y hombres para el ejército. A esto, Trujillo respondió que si Lambayeque había proclamado la independencia días antes, era porque sabían que Trujillo la iba a proclamar. Como vemos, el tema de quién proclamó la independencia viene desde la propia época de la independencia. Las reivindicaciones continuaron en la República. Así, por ejemplo, el diputado Juan Torres solicitó en el Congreso en el año 1827 que Cajamarca fuese la capital de la libertad. Aunque esta solicitud no tuvo acogida, queda como un ejemplo de que al interior de la región las distintas localidades tuvieron aspiraciones de mayor presencia en la naciente república, en desmedro de la que había sido capital de la intendencia desde mediados del siglo XVIII. Un momento importante en el que el norte peruano fue protagonista de la política nacional fue en 1823. Ese año el Perú vivía uno de sus momentos más dramáticos. En junio se tuvo noticia de que el general realista Canterac se acercaba a Lima con parte del ejército enemigo. En esta circunstancia, el alto mando del ejército patriota, junto con el presidente de la República, José de la Riva Agüero, decidieron trasladarse al Real Felipe del Callao. Aquí se decidió un nuevo traslado a la ciudad de Trujillo para desde allí seguir gobernando y organizando la resistencia en caso los realistas capturasen también el Callao. Estando en esta situación, el Congreso, enemistado con Ribagüero desde el motín de Valconcillo, fue despojándolo de sus facultades, hasta que el 23 de junio se le apartó de sus funciones como presidente de la República. Ribagüero se dirigió a Trujillo con una parte del Congreso y Gobierno y, estando allí, desconoció la destitución, disolvió el Congreso limeño, nombró un nuevo Senado y siguió gobernando. Inauguró así Ribagüero en el norte un gobierno paralelo al de Lima. El Perú independiente se polarizó entre los partidarios de Torre Tagle y los de Ribagüero. Lo interesante para nuestro análisis es que el norte volvía a ser un lugar estratégico en la campaña de independencia y además un foco de resistencia, en este caso al gobierno patriota de la ciudad de Lima. Esta última idea es muy importante, en tanto que Trujillo, en el imaginario regional norteño, se convierte en la cabeza de la República al establecerse allí el presidente legítimo, José de la Riva Agüero. Legítimos serán para los norteños el Senado formado por Ribagüero en Trujillo y las disposiciones de gobierno y de dirección de la guerra que sean emitidas por Ribagüero desde el norte. Durante este periodo, distintos pueblos del norte del Perú demostraron su apoyo a Ribagüero. Lo significativo de esos oficios es que fue un periodo en el que los distintos pueblos manifestaron cuestiones como legitimidad y representación, es decir, se sentían identificados con el presidente que había escogido Trujillo como la sede de su gobierno y con el propio gobierno desde allí, y consideraban al Congreso limeño como usurpador, como ilegítimo, pues no contaba con la anuencia del norte, esto es, con una parte significativa de la población del Perú independiente. Esta etapa norteña es muy rica en términos de cultura política y su estudio nos sirve para ver las capas más profundas de la historia nacional de la independencia del Perú en la línea de que la proclamación de la independencia de Lima y la formación del primer Congreso Constituyente peruano no siempre garantizaron una apuesta en común hacia el futuro, pues el Congreso de Lima, como pasó en el caso reseñado, no fue considerado representativo de todos los pueblos. La situación del norte peruano cambió, puesto que en 1823 llegó Simón Bolívar al Perú, apostó por el gobierno limeño y el reconocimiento de Torre Tagle, persigue a Ribagüero. Este fue acusado de traidor a la patria por haber intentado negociar una independencia del Perú sin Bolívar y sin las tropas colombianas y fue enviado al exilio. De esta manera terminó ese breve periodo de confrontación entre Trujillo y Lima por el liderazgo político y la dirigencia en la guerra. No obstante, la situación descrita nos permite profundizar en el análisis de una extensa región que decidió adherirse a una causa paralela, la de Ribagüero, en el momento en el que el Estado estaba buscando legitimarse en el amplio espacio geográfico del Perú independiente y consumar la guerra contra los realistas. No obstante todo lo avanzado, el norte en la independencia es uno de los grandes temas pendientes. Faltan estudios sobre el norte de la independencia, incluyendo también a las provincias surecuatorianas.
Como sabemos, el norte peruano era una extensa región que incluía actuales territorios ecuatorianos, así que los estudios deberían incluirlos. No hay que poner fronteras que para los norteños de la época no existieron en la vida y desenvolvimientos cotidianos. Cuando se dio la Revolución de Quito de 1809, por ejemplo, los partidos de la Intendencia de Trujillo se pusieron en máxima alerta, pues las rutas de todo tipo, económicas, culturales, conectaban los partidos trujillanos a Cuenca, Quito y Loja. Cuando se dio la contrarrevolución en Maynas, la que hemos mencionado, tropas enviadas desde Quito ayudaron a los patriotas. Así que la conexión del norte del Perú con el sur del Ecuador se tiene que seguir profundizando. Es fundamental, ya para ir cerrando, seguir estudiando, nos dice Manuel Chus y Claudia Rosas, aspectos tales como la participación de los sectores populares y el papel de las mujeres en el proceso de independencia. De otro lado, faltan estudios biográficos sobre los patriotas norteños y también sobre los que no quisieron la independencia o sobre los que no la quisieron como se venía dando, pues ellos también fueron protagonistas de este proceso. Siguiendo la línea de las biografías, es importante realizarlas sobre los líderes de la independencia y sus conexiones en el norte peruano, puesto que fueron claves las redes de contacto entre aquellos y los líderes locales durante las guerras. Esto sobre todo lo digo por una experiencia personal. Acabo de publicar una biografía sobre José de la Ribagüero Sánchez Boquete, primer prefecto de Lima, primer presidente del Perú, y me he percatado de la capacidad de Ribagüero de aglutinar voluntades políticas en torno a su figura. Y esas voluntades las encontró en distintos estratos socioeconómicos en distintas partes del Perú. Este fue su soporte, inclusive cuando estuvo en el exilio. Conocer estas redes, por tanto, difícil porque muchos de estos contactos, por ejemplo, no sabemos sus nombres porque trabajaban de manera clandestina, ¿no? Durante todavía el gobierno virreinal. Conocer estas redes, en la medida de lo posible, nos sumerge en el fondo de la época. Finalmente, frente a los bicentenarios, queda una tarea más: analizar las independencias, incluyendo la del norte, dentro de ese Estado-nación que se empezó a forjar en aquel momento, en medio de grandes contiendas y negociaciones políticas. Muchas gracias. Siguiendo con la mesa, continúa el ponente Nelson Pereira. Muy buenas tardes con todos. Igual quiero en primer lugar agradecer la gentileza de los profesores Carlos Carcelén y Daniel Morán por haberme invitado a este importante evento aquí en San Marcos, considerando además que ya falta muy poco tiempo para la celebración del bicentenario de la proclamación de 1821. Quiero retomar una idea que Elizabeth ha expresado hace un rato sobre la independencia. La independencia es un proceso complejo, y si lo vemos desde el interior del país es mucho más complejo aún. En los minutos que siguen quiero reflexionar sobre tres ideas que están relacionadas, en primer lugar, con esta complejidad de la independencia. En segundo lugar, la forma como la independencia es imaginada desde el interior del país. Y en tercer lugar, la forma como la independencia también tiene relación con el proceso de formación del Estado republicano. Si hay algo de lo que nos estamos olvidando en estas celebraciones del bicentenario que empezaron ya, es de la reflexión en torno al Estado peruano. El proceso de 1821-1824 no es solamente la separación política para con España, no es solamente las batallas, la proclama de Lima o los héroes, los mártires, los precursores, los próceres. También es el proceso de formación del Estado republicano. Un Estado republicano que todavía está presente en nuestro país, que ha tenido muchas transformaciones en estas dos últimas centurias, pero además es un Estado que en estos momentos está en situación de crisis. El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, la crisis de los partidos políticos, la disolución constitucional del Congreso, las nuevas elecciones, son indicadores de esta crisis del Estado republicano. Entonces, me parece que el bicentenario es un buen momento también para reflexionar desde la historia y desde la historiografía sobre el Estado republicano heredado de los tiempos de San Martín y de Bolívar. La primera idea que quiero compartir con ustedes es la siguiente: la idea de que el proceso de la independencia tiene una dinámica distinta en las diferentes regiones del país. Y quiero acá echar mano de una propuesta teórica de Susana Aldana,
Susana Aldana dice que los procesos regionales pueden ir en corriente o en contracorriente de los procesos nacionales. Son precisamente los intelectuales regionales los que subsumen, los que colocan los procesos regionales en el proceso nacional e imaginan la región. En la región de Ayacucho, que se formó sobre los cimientos de la antigua intendencia de Huamanga, la independencia se prolongó hasta 1824, eso lo sabemos todos. El 9 de diciembre de 1824 se libra la última batalla en los campos de Ayacucho en favor de la emancipación. Sin embargo, en Ayacucho la era republicana recién empieza en 1839, mientras en otras regiones del país la era republicana empieza en una época tan temprana como 1820, 1821, 1823. En Ayacucho, y especialmente en el norte de la región de Ayacucho, la era republicana empieza en 1839, cuando los campesinos de las alturas de Huanta, quienes se habían levantado contra el Estado en 1827, demandando aparentemente una restitución del sistema colonial, digamos, esta sublevación ha sido muy bien trabajada por Cecilia Méndez, reconocieron el régimen de Gamarra a través del célebre convenio de Yanayay. Recién con este convenio podríamos decir simbólicamente que Ayacucho ingresa a la era republicana. Los intelectuales del siglo XIX que escribieron en periódicos y publicaron algunos libros, intentaron colocar el proceso histórico regional de la independencia en el proceso histórico regional, o intentaron conciliar el proceso histórico regional con el proceso histórico nacional. Cito el caso de Gervasio Álvarez Orteriz, un abogado aficionado a la historia, uno de los primeros vocales de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que se instala en 1847, posteriormente diputado y senador por Ayacucho, en actividad política hasta inicios de la década de 1870. Gervasio Álvarez publica en 1847 una obra que se titula Guía Política, Social y Eclesiástica del Departamento de Ayacucho. En esta obra, Gervasio Álvarez precisamente hace ese ejercicio historiográfico, colocar los eventos de la independencia en la región en el proceso histórico nacional. Por ejemplo, inserta la biografía de María Parado de Bellido, heroína ayacuchana que fue fusilada por orden de Carratalá en mayo de 1822 porque su familia tenía contactos con las guerrillas que se instalaron en la campaña final entre 1820 y 1824. La biografía de María Parado de Bellido, a quien además la llama Andrea Bellido, la coloca en el contexto del gobierno de uno de los últimos intendentes de la región, el intendente Herboso, y a su vez coloca este gobierno del intendente Herbocio en el contexto del gobierno del último virrey La Serna. La obra de Gervasio Álvarez es una suerte de, ¿cómo le podríamos llamar? Un compendio de las biografías de los principales gobernantes del país desde el periodo de los incas hasta su periodo, 1840, 1847. Entonces, los personajes locales de la independencia son colocados en el marco del gobierno de los intendentes, y el gobierno de los intendentes a su vez es colocado en el marco del gobernante nacional, que para 1822 en la lógica de Gervasio Álvarez sería el virrey La Serna. Entonces, esta es la forma como un intelectual ayacuchano que hacia mediados del siglo XIX está haciendo una suerte de compatibilización del proceso histórico regional con el proceso histórico nacional. Los intelectuales que escribieron unos 50, 70 o incluso 100 años después, es decir, en la primera mitad del siglo XX, pensaron de manera muy distinta. Ellos, al contrario, generan la idea de que el proceso histórico regional va en contra del proceso histórico nacional. Estoy hablando de abogados también aficionados a la historia, como Pío Max Medina, senador por Ayacucho y ministro durante el oncenio de Leguía, el vocal de la Corte Superior de Justicia, Juan José del Pino, o el intelectual local Manuel Jesús Pozo, también otro aficionado a la historia que falleció muy tempranamente en 1822. Digamos, y todos ellos escriben, publican sus textos en el contexto del primer centenario de la batalla de Ayacucho, en el contexto de las celebraciones del primer centenario de la batalla de Ayacucho. Ellos consideran que efectivamente en el periodo 1820-1824
la nación peruana se libró de las cadenas de la esclavitud, del oprobio, y con la independencia progresó. Pero Ayacucho, al contrario, desde este periodo, entró en una etapa de involución, porque se sumergió en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Estos intelectuales que, repito, escribieron en el contexto de las celebraciones del primer centenario de la batalla de Ayacucho, constataron más o menos lo que los historiadores evidenciamos hoy para la época de la independencia: el quiebre de los antiguos circuitos mercantiles y la crisis de las unidades productivas, especialmente de las haciendas y de los obrajes. Unidades productivas que además generaban la reproducción y acumulación del capital en la región durante la época colonial, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVI para adelante. Y esto es precisamente lo que define la existencia de una región si seguimos la idea de Efraín González de Olarte. Muy bien, estos intelectuales señalaban, por lo tanto, que con la independencia la región había evolucionado. Ya no había ni esa reproducción ni esa acumulación de capital que sí ocurría en la época colonial, y por lo tanto la región estaba en peligro. La región, como consecuencia de la independencia y del régimen republicano, estaba en peligro de extinción. Paréntesis, esta idea es explícitamente enunciada por José María Arguedas en 1957 en un célebre artículo publicado en la revista del Museo Nacional, donde dice: la región de Ayacucho, bueno, él no le llama la región de Ayacucho, le llama el área cultural Pocrachanca, que sería el territorio formado por los actuales departamentos de Huancavelica y Ayacucho más la provincia de Andahuaylas. Él decía en 1957: el área cultural Pocrachanca se está fragmentando. Una cosa es el espacio del norte, articulado más con el Valle del Mantaro, articulado con Pisco, y otra cosa es el espacio del sur, donde están Lucanas y Parinacochas, que están más articulados con el sur de Ica o con el norte de Lima. Entonces, para los intelectuales, repito nuevamente, de la primera mitad del siglo XX, la región estaba en peligro de desaparecer por la independencia y por la iniciación de la República. Para estos intelectuales, por lo tanto, la etapa colonial era la etapa paradigmática en el desarrollo histórico regional. La independencia y la república eran las etapas oscuras en el desarrollo histórico regional, salvo por un acontecimiento histórico que era el único digno de recordar: la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Era una suerte de lunar, o mejor dicho, era una suerte de isla en medio de un mar de crisis y pobreza. La batalla de Ayacucho fue concebida así: una isla en medio de un mar de crisis y pobreza, pero además fue el pretexto político para demandar al Estado una, le llamaríamos hoy día, atención prioritaria hacia la región de Ayacucho. Tanto el Estado tenía una deuda histórica con Ayacucho. Ayacucho era el lugar donde se había consolidado la independencia, pero paradójicamente la región había entrado en crisis y en fragmentación luego de esta batalla. Por lo tanto, el Estado, que ya era libre, que estaba en un proceso de evolución, los intelectuales escriben desde el marco teórico del positivismo y del evolucionismo. Por lo tanto, el país, la nación, que estaba en una situación de libertad y de evolución, tenía que atender preferentemente a la región de Ayacucho. Pues estas fueron las principales demandas que los intelectuales plantearon en 1924 al gobierno de Leguía. Será para otro momento el relatarles cómo respondió el gobierno de Leguía frente a estas demandas elaboradas por los intelectuales locales. Entonces, el único acontecimiento, repito, digno de recordación era el de la batalla de Ayacucho. Y además, determinados personajes debían ser mencionados en este relato sobre la independencia y sobre la batalla de Ayacucho. ¿Quiénes eran los protagonistas del hecho? Los militares y los sectores mestizos. En síntesis, cuando se hablaba de la independencia, cuando estos intelectuales de la primera mitad del siglo XX hablan de la independencia, mencionan la rebelión de 1824, mencionan la expedición de Arenales, pero como acontecimientos que generan esta situación de caos y de fragmentación, de crisis y de fragmentación en la región. Y mencionan la batalla de Ayacucho como el gran acontecimiento digno de celebración.
¿Quiénes eran los protagonistas de estos hechos históricos? En la rebelión de 1814 y en la expedición de Arenales, criollos, militares, pero básicamente mestizos. En el relato aparecían los morochucos, pero los morochucos definidos como mestizos, no como sectores campesinos. En el relato aparecía María Parado de Bellido, pero María Parado de Bellido amestizada, convertida en un personaje de origen mestizo, no en un personaje de origen histórico. Y en la batalla de Ayacucho, por supuesto, militares de la batalla de Sucre, La Mar, Córdoba, Gamarra, etcétera, etcétera, etcétera. La batalla de Ayacucho era el punto de quiebre, pues había logrado la emancipación peruana, la independencia peruana, pero además había dado inicio a la etapa de crisis, de pobreza y de fragmentación. Este relato de la independencia enunciado por los intelectuales ayacuchanos de la primera mitad del siglo XX amplifica el acontecimiento de la batalla de Ayacucho, pero a la vez silencia a los otros actores sociales que participaron en el hecho, los campesinos. Y además que es como hemos visto hace un rato, es una narrativa bastante crítica al Estado. Repito, el Estado tenía una deuda para con Ayacucho. Y este es el tercer asunto que quiero trabajar hoy día. He señalado hace un rato que si algo no estamos haciendo en estas celebraciones del Bicentenario que empezaron ya es reflexionar sobre el Estado. En 5 minutos lo voy a hacer. Tenemos la noción de que el Estado es el aparato de poder que sirve para monopolizar el uso de la violencia, la definición clásica de Peck. Y a partir de esta definición constatamos la inexistencia del Estado, especialmente durante gran parte de la época republicana. Es más, a partir de esta definición constatamos, por ejemplo, que no hay una suerte de relación permanente entre el Estado y la ciudadanía, o entre el Estado y la población. En este famoso libro de la historiadora Carmen McEvoy, por ejemplo, de la Utopía Republicana, ella considera que esta relación recién empieza a instaurarse desde la década de 1870, cuando se funda el primer partido político, que es el partido civil, en el entendido de que precisamente los partidos políticos son los que permiten el encuentro entre Estado, el gobierno que administra el Estado y la población. Pero ¿qué pasa si utilizamos otras definiciones de Estado? ¿Qué pasa si en primer lugar consideramos que el Estado es una suerte de figura geométrica que tiene varias partes, que tiene varios lados? Y en segundo lugar, si consideramos que uno de esos lados del Estado es un lado discursivo, es decir, estoy pensando en esta definición de Corrigan y Sayer desde un enfoque mucho más culturalista del marco discursivo del Estado. Para estos dos autores, el Estado no es exclusivamente el aparato político, sino el Estado son también un conjunto de ritos, un conjunto de símbolos y un conjunto de discursos que tienen que ser socializados entre la población, que tienen que ser aprendidos con H al medio entre la población. ¿Para qué? Para hacer soportable lo que cotidianamente debía ser insoportable, que es el dominio del Estado. Y uno de los espacios donde precisamente el Estado hace esto, socializar ritos, símbolos y discursos, es el espacio judicial. Y algo que he observado en Ayacucho al estudiar el siglo XIX es, en primer lugar, la presencia de estos ritos y símbolos en el espacio judicial. Digamos, la Corte tiene la intención de crearse en 1830, pero la Corte Superior finalmente se crea en 1847. Y antes de la Corte Superior hay 3 juzgados de primera instancia, que están actuando, trabajando en el espacio ayacuchano. Pero lo más interesante es que las poblaciones indígenas acuden a estos espacios judiciales para resolver sus problemas, sus conflictos relacionados con la posesión de tierra. Y acá hay otra dimensión del Estado que vale la pena explorar. Sabemos muy bien que el Estado da leyes liberales con respecto a la propiedad de la tierra entre 1824, 1825 y 1828. Estas leyes, en un contexto de crecimiento demográfico, que es lo que experimenta Ayacucho en el siglo XIX, especialmente de 1850 para adelante, y en un contexto de reactivación de los circuitos mercantiles y de producción de bienes en haciendas
como aguardiente, trigo, ganado o lana, generan un proceso de reestructuración de las posesiones rurales, un proceso de reestructuración de los predios rurales. Es decir, las leyes en este contexto de crecimiento demográfico, de reactivación de circuitos mercantiles y de producción de determinados bienes, generan por un lado la aparición y reestructuración de la propiedad privada, lo que comúnmente llamaríamos haciendas, con la diferencia de que estas haciendas que aparecen o se reestructuran en el siglo XIX son pequeñas haciendas, pero además las leyes generan un proceso de defensa de la posesión colectiva de las antiguas tierras realengas, que son en el siglo XIX tierras reclamadas por el Estado peruano, pero que en verdad son una suerte de tierras de nadie, pero usufructuadas por todos. Entonces, las leyes en este contexto que he descrito hace un rato generan la ocupación de tierras realengas que están en los contornos de las haciendas o de las tierras comunales que provienen todavía del siglo XVI o del siglo XVII. Ese es el proceso de aparición y reestructuración de las haciendas. Pero además genera la actuación campesina en los tribunales de justicia para defender su acceso o los límites a estas tierras realengas que son usufructuadas por los miembros de la comunidad. Y al acudir a las instancias judiciales, los campesinos hacen dos cosas muy interesantes. En primer lugar, utilizan toda la normatividad del Estado, la normatividad que viene de tiempos coloniales, pero también la normatividad que es dada por los tiempos republicanos. Por ejemplo, las leyes civiles, el Código Civil y el Código Procesal Civil de Santa Cruz, o el Código Civil y el Código Procesal Civil que son promulgados en la década de 1850, creo que es en 1857. Podríamos decir, pero esos son argumentos legales armados por los abogados. Los campesinos negocian con los abogados, se relacionan con los abogados, discuten con los abogados, llegan a un consenso con los abogados para plantear las demandas utilizando toda esta normatividad temprana republicana, y los abogados tienen que constantemente informar de esto a las comunidades, si no, inmediatamente son sancionados y despedidos. Además que hay toda una suerte de bufetes de abogados que están detrás de estos líos comunales. Eso por un lado. Pero por otro lado, las comunidades también arman un interesante argumento cultural. Hacen un trabajo de memoria. Rastrean documentos antiguos en los archivos comunales o en los archivos de las escribanías y construyen un argumento para obtener la posesión definitiva de los predios que están ocupando o de estas tierras realengas que están en disputa. ¿Cuál es ese argumento? El argumento histórico de que la posesión comunitaria de estas tierras proviene, en el peor de los casos, de los curacas de los siglos XVI y XVII, y en el mejor de los casos, de los incas. Es decir, hay una suerte de relato procesual que arranca con los últimos incas, continúa con los curacas de la época colonial y finalmente culmina en la posesión de estos colectivos de campesinos de estas tierras que son usufructuadas colectivamente, que además son una suerte de tierras reales. Una construcción narrativa de un proceso histórico lineal. Con esta construcción narrativa, las comunidades en el siglo XIX van a los tribunales de justicia y en los tribunales de justicia defienden el usufructo de las antiguas tierras reales. En algunos casos lo logran, en otros casos no lo logran y el juicio se prolonga porque utilizan adecuadamente todas estas, ¿cómo le podríamos llamar? Artimañas del proceso judicial, apelación, tumbarse el proceso y todas esas cosas, ¿no? Que sabemos muy bien cómo se utiliza porque todos estos procesos judiciales contemporáneos ahorita son difundidos por los medios de comunicación. Entonces, utiliza muy bien ese proceso, digamos, utiliza muy bien esa narrativa del proceso histórico para acudir a los tribunales y pedir en el siglo XIX la posesión definitiva de las tierras realengas que están usufructuando. En el siglo XX utilizan estas narrativas históricas para solicitarle al Estado, de guía para adelante, el reconocimiento de las comunidades campesinas.
Lo curioso es que los antropólogos, al estudiar comunidades campesinas, han chequeado estos documentos, estos expedientes de reconocimiento de las comunidades campesinas y han observado esta historia. Y consideran que efectivamente las comunidades provienen de los tiempos coloniales o de los tiempos prehispánicos. Desde mi punto de vista es un relato, digamos, que en cierta medida empata con el relato que los historiadores o los intelectuales del siglo XIX, del siglo XX van construyendo. Es un estado que sirve para que, y es un relato que sirve para que estas poblaciones, en cierta medida, intenten vincularse con un estado que se manifiesta en términos de rituales, en términos de símbolos y en términos de discursos. En fin, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por su atención.